Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que te encuentres viendo este video. Mi nombre es Ezequiel Calderón, esta es la clase de biología y veremos un poco de la introducción del sistema genitourinario. Genitourinario. ¿A qué te suena esa palabra? ¿Orina? Tal vez. ¿Y cómo crees que sucede el proceso de orina? Ese proceso que haces al menos unas 2, 3, hasta 4 veces al día. Sí, es complicado. Este proceso se origina en este sistema. Este sistema está conformado por algunos órganos, los cuales son un riñón izquierdo, un riñón derecho que contienen sus uréteres y sus uretras que pasan a la vejiga al órgano reproductor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es tan fácil. Vamos a empezar desde abajo para comprender un poco a palabras sencillas lo que viene siendo y cómo funciona. Tenemos dos riñones, uno a la izquierda y uno a la derecha. Se sabe que miden de 12 a 13 centímetros, aunque uno es más ligeramente más grande que el otro. Y el izquierdo está situado más arriba que el derecho, ligeramente, pero sí. ¿A qué se debe? A que el riñón es un órgano retroperitoneal. ¿A qué nos referimos con retroperitoneal? Bueno, pues que lo cubre una capa del peritoneo. ¿A qué me refiero? A que lo cubre, el riñón está totalmente cubierto por una fascia por atrás. También esta fascia está cubriendo algunos otros órganos, pero al riñón lo envuelve todo por atrás esta fascia. Entonces por eso decimos que es un órgano retroperitoneal. Después de esto podemos decir que los riñones están situados en la parte abdominal, a los costados de las vértebras, y el que está más alto que el otro, la razón por la cual uno está más alto que el otro es porque el hígado, que lo tenemos por acá por atrás, este organito que se llama hígado, pues tiene su espacio, también es algo más grande el hígado, y le roba un poco de espacio a los que están ahí, así que nos acoplamos y tenemos todos nuestro espacio. Entonces, ya sabiendo más o menos dónde está ubicado el riñón, los riñones, y qué hace y todo eso, que limpia toda la sangre y esas cosas, ahora vamos a ver la anatomía del riñón macroscópicamente hablando y microscópicamente hablando. Si te digo yo, vamos a partir un riñón a la mitad, lo partes, lo abres, visualizas. ¿Qué ves ahí? Ves demasiadas cosas. Aquí hice un dibujo un poco parecido a lo que encuentras en un riñón partido a la mitad, es todo esto. Todas estas cositas, triangulitos y todo esto es el riñón partido a la mitad. Pero para comprender esto, que es macroscópicamente, vamos a trasladarnos al macroscópico, que es todo esto. Entonces, ya te digo yo, ¿qué es esto? Esto es esto, pero microscópicamente. ¿Por dónde podemos comenzar a explicar? Por aquí. Esta cosita que ves aquí, esto, se llama arteola aferente. Aferente porque va ¿hacia dónde? Hacia esta otra cosita. ¿Y cómo se llama esta bola? Todo esto. Se llama corpúsculo renal. Y el corpúsculo renal está compuesto de otras dos cositas, las cuales son su capa, que es todo esto que la rodea, todo esto negro, que se llama cápsula renal, y también el glomérulo renal, que es adentro, por interiormente de está el glomérulo renal, que no es más que vasos sanguíneos y otras cositas, y células las cuales se llaman podocitos. ¿Qué hacen los podocitos? Fácil. Los podocitos que están ubicados aquí en el corpúsculo renal, los podocitos se encargan del paso de sustancias tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, del traslado. Tú pasas, tú no, y así. Y pues aquí es una zona que se dedica solamente a limpiar sangre y desechos de los alimentos que consumimos, etcétera, etcétera, etcétera. La sangre entra por aquí, por la arteola aferente, que en realidad era una arteria principalmente.
nomás que pasó a subdividirse, 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 subdividirse y subdividirse hasta llegar a esta. La sangre entra por aquí. Aquí se filtra, se limpia y pasa por acá, por todo este conducto las gotitas de orina. Ya pasa haciendo gotitas de orina, estamos hablando que pasa haciendo gotitas de orina. Entonces pasa y pasa. Por cierto, estas cosas se llaman túbulos contorneados proximales. Sigue su curso y luego da por acá y por acá. Y esta parte se llama, todo eso que es como que una U así, se llama asa renal. También por aquí va pasando la orina, las gotitas, y sigue pasando hasta llevar al túbulo contorneado principal. Entonces sigue su curso, las gotitas de orina siguen su curso hasta llegar acá, afuera, órale. Ya entró, ya fue filtrada. Ahora vamos a llegar a la arteriola eferente, que va hacia afuera. Ya filtrada, vamos hacia afuera. ¿Y luego de aquí para dónde? Fácil. Bueno, para empezar, esto está lleno de vasos sanguíneos. Todo esto que ves aquí está lleno de vasos sanguíneos. Está todo revolvido, así son vasos sanguíneos por todos lados. No los puse porque haría un enredadero. Entonces, si ya tenemos nuestra sangre limpia, lista para hacer orina, que las gotitas pasaron, ya se procesó aquí, pasó por acá, rodeó, pasó por acá, por acá, salió por la arteriola eferente para pasar a unos vasos sanguíneos, que como dijimos está lleno, repleto aquí de vasos sanguíneos. El vaso sanguíneo pasa por acá hasta llegar a esta otra cosita que se llama túbulo colector. La orina, ya gotitas de orina procesadas listas para salir, se pasan por aquí, otras llegan por acá, otras por acá, otras por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por todos estos conductitos. Entonces, si te digo que están llegando gotitas de orina ya procesadas por cada conducto que ves aquí, ¿qué significa? Si lo piensas un poco, esta cosa, que por cierto se llama nefrón, todo esto se llama nefrón, túbulo colector. Entonces, este nefrón está solamente alimentando a una ramita, a esta. Entonces, ¿y las demás? Pues fácil, son miles de nefrones. En realidad aquí debería haber más túbulos, esto estaría lleno, miles de túbulos. Y entonces cada túbulo tendría su conducto, y cada conducto estaría alimentándolo su nefrón. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando microscópicamente, que miles de túbulos estarían funcionando con miles de nefrones, con milímetros y milímetros. Entonces, llegando aquí ya los nefrones alimentando los túbulos colectores con orina lista para salir, bueno, porque aquí no solamente no hay dos, yo dibujé dos porque, pues, para ejemplar, pero aquí habrían miles y cada quien tendría sus miles de nefrones, como dije anteriormente. Esta cosita que se ve acá, todo esto, la base, se llama pupila renal. Ahora, ya que el nefrón mandó la orina procesada al túbulo colector, la orina pasa hasta acá y por aquí en que queda libre para descender, ¿qué sucede? Bueno, pues fácil, nos trasladamos ya al macroscópico, acá. Macroscópicamente hablando, ya el riñón, ahora sí podemos distinguir, saber y explicar qué son estos triangulitos. Bueno, pues como ya sabemos la estructura de cómo trabaja el riñón microscópicamente, ahora sí podemos verlo macroscópicamente. Tú ves estos triangulitos de aquí, ¿verdad? ¿Los ves? Se llaman cálices menores. ¿Qué son los cálices menores? Bueno, pues este triangulito, tan solamente un triangulito, un cáliz menor, lo que hay dentro de un cáliz menor de estos, hay miles y miles de nefrones y túbulos colectores trabajando dentro de uno. Y así en los demás. Quiere decir
que, bueno, en realidad no son 6, yo aquí tengo 6 porque pues es un ejemplo, pero en realidad son más. Entonces, más de 10 cálices tienes trabajando tú en tu riñón procesando orina. Entonces, cada que se juntan los 3 cálices aquí, en la papila renal, cada que se juntan 3 cálices, se forma un cáliz mayor aquí, y aquí se juntan otros 3, pues aquí pongo otro. Entonces, la unión de 3 cálices menores hace un cáliz mayor. La unión de otros 3 cálices menores hace un cáliz mayor. Ahora, la unión de 2 cálices mayores hace esto. ¿Qué es esto? Es la pelvis renal. La pelvis renal. La pelvis renal no es más que una sustancia, bueno, no, es la orina, pero es una cantidad decente ya, grande, más o menos grande, lista para salir. Y lista para salir me refiero a que pasará por los uréteres y llegará a la vejiga y ya lo demás. Pero también del riñón tenemos lo que viene siendo la corteza renal. La corteza renal es esto, digamos algo así. Vamos a hacer como que una línea imaginaria aquí. Todo esto que está por fuera de la línea imaginaria es corteza renal. Y lo que está por dentro, todo esto por dentro de la línea punteada, es médula renal. Y entre las pirámides hay columnas. Columnas, las cuales por nombre llevan columna renal. Entonces, ya sabemos cómo funciona el riñón desde adentro. Ya sabemos cómo se crea la orina, cómo la procesa, cómo pasa de ser simples desechos, simple sangre, a ser lo que conocemos como orina. Y cómo pasa a la vejiga. En la vejiga se hace el proceso de expulsarla mediante tu órgano reproductor. El aparato genitourinario femenino es el conjunto de órganos formado por los genitales externos y los genitales internos. Los órganos internos están situados en la pelvis menor y son los ovarios, las trompas, el útero y la vagina. Los externos constituyen la vulva. En los órganos internos se encuentran los ovarios, los cuales producen los ovocitos y además tienen 2 funciones, que vienen siendo la secreción de las hormonas femeninas, que se compone de los estrógenos y la progesterona, las cuales ayudan al desarrollo de los caracteres sexuales en la mujer. Número 2, la liberación del óvulo cada mes durante la vida reproductiva. Tienen una forma ovoide, algo así como de una almendra. Tienen una cara lateral y una medial, un borde anterior y otro posterior, y 2 extremos. Es un órgano abdominal intraperitoneal. Si el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, este se fija al endometrio y se forma un embrión. En dado caso de que esto no ocurra, el endometrio se desprende, formando una parte del ciclo menstrual. Las trompas uterinas. Estas transportan los ovocitos que se producen durante el ciclo menstrual hasta la cavidad uterina. También sirven de camino para que los espermatozoides puedan fecundar al ovocito. Además, también van aportando los líquidos necesarios para la fecundación y la nutrición del cigoto. La función básica de las trompas uterinas es ser la vía de comunicación entre los ovarios y el útero. Miden aproximadamente entre 10 y 18 centímetros y tienen un grosor similar al de un lápiz. La capa central se forma en su mayoría de músculo y sus contracciones también ayudan al movimiento de los óvulos. La capa exterior está formada por serosa, que sirve como membrana protectora. Se pueden distinguir 4 partes, como primero tenemos la porción uterina o intramural, que está incluida en el músculo uterino y es la parte más estrecha de la trompa. El istmo.
Es la segunda parte más estrecha y mide de 2 a 4 centímetros. La ampolla contiene los cilios y prolongaciones de las células que ayudan a los óvulos a desplazarse, así como células secretoras de nutrientes, y es la de mayor longitud. Infundíbulo. Presenta al final del tubo una forma similar a una mano, la fímbria que rodea al ovario. El útero es un órgano impar muscular y hueco, de paredes gruesas, y que por un lado está destinado a permitir la implantación y el desarrollo del cigoto. Por otro lado, es el motor del parto, que se encarga de la expulsión del feto cuando el embarazo está a término. Se localiza en la cavidad pélvica, está cubierto por peritoneo y tiene una forma como de cono truncado. El cuello del útero es el más estrecho y tiene un aspecto fusiforme. Está fijo y se divide en 3 partes: la porción vaginal, la supravaginal e intravaginal. En esta se puede identificar el orificio externo del útero. El útero es un órgano que puede moverse con una cierta libertad y su posición variará mucho dependiendo del estado de plenitud de la vejiga y del recto. En la mujer en edad fértil, la forma del útero es como una pera boca abajo. Mide unos 8 centímetros de longitud y tiene un peso de 50 a 60 gramos. Durante el embarazo, este órgano crece a la vez que crece el bebé, la placenta, o aumenta la cantidad de líquido amniótico. Es sostenido principalmente por el diafragma pélvico y el diafragma urogenital. Dependiendo de la edad de la mujer, el tamaño y la configuración del útero varía también mucho. Inicialmente en el cuello es más grande que el cuerpo, y sin embargo ya en la pubertad de la mujer adulta el cuerpo adquiere de un mayor tamaño y varía mucho. Varía mucho el tamaño del cuerpo del útero con la menstruación y evidentemente, como todos podemos ver o imaginar, también varía mucho durante la gestación. Tras la menopausia se usa y se vuelve atrófico, puesto que el útero ya pierde su principal función, que es la manta en el esfreto del embarazo. En las relaciones del útero y métodos de unión, se trata de un órgano intraperitenciales cubierto, que es el mesonitrio, y es el mismo pironeo que cubre el ovario y que forma el mesovario y la trompa, formando el mesosalpín. Este mismo peritoneo va a formar parte de la unión del útero, puesto que compone los ligamentos anchos y que los une con las paredes laterales de la pelvis. Además, el útero tiene otros ligamentos, que son por una parte los ligamentos redondos, que se extienden desde el útero, pasa por el conducto lineal y termina insertándose en la cara inferior del pelvis, en la zona que vamos a llamar montes del Van, y que veremos en el punto inferior femenino. Y por último, los ligamentos uterosacros, que van desde la cara posterior del cuello del útero, pasando por los laterales del recto hasta la cara anterior versacro del útero. Del cuerpo del útero se relaciona por delante de la vejiga por la orina, y va a ser a través del peritoneo y por detrás con las intestinales y con el
sinoide entre el útero y estas vísceras vecinas se van a formar dos fondos de saco peritoneo entre la vejiga y el útero. Se encuentra en el fondo del saco vesicouterino y la otra excavación que es más profunda, el fondo del saco reditelino, que también es llamada fondo del saco de Douglas y como su nombre lo indica, está entre el recto y el útero del cuello y el útero se relaciona por delante con la vejiga urinaria y por detrás con el fondo de saco rectouterino y con el recto de los lados tenemos el ligamento ancho que une los ligamentos con las paredes laterales de la pelvis. Y por último pasamos a ver, ya hemos dicho y habíamos comentado del cuello del útero, que se relaciona con la vagina, disponiéndole que vaya a ella. Si pasamos a descubrir la vagina, vemos que se trata de un conducto muy elástico y está destinado a la copulación, forma parte también del canal del parto, se encuentra situado caudal al útero y se extiende hasta el vestíbulo de la vulva, ocupando una posición verícula más o menos de una disposición de 70 grados en sentido caudal y ventral. Está dispuesta dorsal a la vejiga urinaria y la útera y van a entrar al recto y el conducto anal. Tiene una forma tubular aunque sea plana y se convierte en una cavidad virtual cuando está ocupada, como hemos dicho, en su extremo superior se inserta en el cuello uterino y entre ambos se forman los fondos de saco vaginales o forma el edificio vaginal. Se encuentra parcialmente cerrado por un himen mucoso. Para terminar con el aparato germinal femenino, vamos a hablar de los genitales externos. Está situado en el perineo anterior y en conjunto reciben el nombre de vulva. Dichos genitales externos son del monte del pelvis, los labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo y bulbos de la vagina. Mi nombre es Mayri Misarelli Lozano Saucedo, soy parte del aparato genitourinario y parte de lo que compone esto es uno de los aparatos reproductores y en mi caso explicaré el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino consta de los testículos, las vías espermáticas, las glándulas anejas productoras del líquido seminal y los genitales externos formados por el pene y el escroto. Bueno, vamos a comenzar con la descripción. Los testículos. Se trata de dos órganos, uno derecho y uno izquierdo, que están situados en el interior de las bolsas escrotales, donde están suspendidos por los cordones espermáticos. La situación es necesaria para la espermatogénesis, puesto que la temperatura de los sacos escrotales es inferior en unos 3 grados aproximadamente a la del interior del abdomen. El testículo izquierdo ocupa una posición ligeramente más baja que el derecho, además de que produce los gametos masculinos, es decir, los espermatozoides. Constituye una glándula endocrina que secreta la hormona sexual, es decir, la testosterona. Los testículos tienen una forma ovoidea en los que podemos encontrar una cara media y una lateral, un borde anterior y otro posterior, un polo superior y un polo inferior. La siguiente estructura sería el epidídimo, que es una capa conjuntiva
Es resistente y de aspecto blanquecino y emite una serie de tabiques que dividen al testículo en varios lobulillos y que son entre 200 y 300 por cada testículo, y cada uno de esos túbulos contorneados es donde se tiene lugar a la espermatogénesis, y estas son las que a su vez sintetizan a la testosterona. Es decir, que son la parte endocrina de los testículos. Estos terminan desembocando en el área testicular o la red testicular, como se le conoce. Tanto los testículos como el epidídimo y el conducto deferente se encuentran en el interior de una bolsa escrotal y a su vez a los genitales externos. El escroto se encuentra situado en la región peritoneal anterior y está constituido por dos bolsas que son separados por un tabique y un surco. Principalmente en su desarrollo es un órgano abdominal, y conforme se va desarrollando va saliendo y sale del cuerpo, y crea a su descenso crea unas capas que lo protegen. Si se va de lo externo a lo interno, lo primero sería una pequeña capa de piel que es sensible y un poco más pigmentada al resto del cuerpo. Lo segundo sería una capa de fase superficial, y la tercera sería una capa espermática externa. Lo cuarto sería el músculo cremaster, y lo que le sigue de ahí sería una fase espermática externa. Por último sería una capa de esta túnica vaginal. La capa vaginal deriva del peritoneo, y lo siguiente sería el conducto deferente, y es el encargado de transportar a los espermatozoides por la uretra al momento de la eyaculación. Se extiende por la cola del epidídimo para formar el conducto que posteriormente describiremos. La primera porción es la escrotal, que se encuentra en la parte posterior del epidídimo y se encuentra un cordón espermático, y pasa a través del pubis y es en donde llegan al interior del abdomen. Estos conductos se unen en un conjunto común, que es el conjunto eyaculador, que atraviesa la próstata y también desemboca en la uretra. La otra glándula sería la próstata, que rodea la porción de la uretra. La otra glándula sería la próstata, que rodea la porción de la uretra y produce un 20% del volumen del semen, y está por debajo de la vejiga, por detrás del recto y del pubis y por encima del diafragma urogenital. Además por los conductos eyaculadores, y esta sería llamada como la uretra prostática. Parte del aparato genitourinario se encuentra el aparato reproductor masculino y solamente para finalizar viene el pene, que junto con el escroto forman los órganos genitales externos, y que es el aparato genital del varón, y que está constituido por cavernas eréctiles que son cavernosas y esponjosas, y que se encuentran por delante y por detrás del escroto, y se ocupa un plano superficial en la región perineal. Se divide en tres partes, que son la división fija, el cuerpo y el glande, que son los que hacen móvil al pene. Está anclado en la parte posterior de la pelvis, y el cuerpo del pene es cilíndrico y eréctil, ya que se encuentra constituido por, como ya lo dije, cuerpos cavernosos y esponjosos. Por mi parte sería todo lo que constituye este órgano genital.